Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos compartir nuevamente el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Estamos en la segunda parte del capítulo 27, en donde habíamos visto ya referente a varios versículos de este capítulo, los iniciales, y el naufragio que sufre Pablo y sus compañeros al dirigirse a Roma. Los versículos 11 y 12 se toma la decisión de navegar. Este es el título que nosotros hemos tomado para referirnos a estos dos versículos, en donde el centurión que estaba a cargo de todo esto dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, pues Pablo realizó un comentario indicando que era muy peligroso continuar el viaje, pero indudablemente, y no le culparíamos al centurión, pues estaba él confiando en una persona experimentada como era el piloto de la nave y el dueño de la nave. Sin embargo, Pablo menciona todo esto porque él también tenía experiencia en los viajes misioneros que él realizó anteriormente a este viaje. Entonces, este enunciado dice, no es ninguna sorpresa que el centurión respetara más la opinión del piloto y del dueño de la nave que la de Pablo. Ambos tenían mucho que perder si la nave no llegaba a Roma. Pero es allí donde podemos también darnos cuenta que, y siendo incómodo el puerto para invernar, en donde ellos se encontraban, el nombre era Buenos Puertos. Que esto se refiere a, en el versículo anterior, en el versículo 8 del capítulo que estamos estudiando. Entonces no era del todo certero, cuando menos no en el invierno, no en la temporada que ellos estaban pasando. La posición de la bahía o del sitio donde ellos se encontraban la hacía vulnerable a todos los vientos y tormentas del invierno. No era el lugar ideal para esperar hasta la próxima temporada. Sin embargo, la mayoría entonces acordó zarpar también de allí. Esto determina que tomaron la opinión de la tripulación adicional a lo que el piloto de la nave y el dueño de la nave dijeron. Entonces, decidieron navegar hasta el puerto de Fenice. El puerto de Fenice estaba en la misma isla de Creta y solo alrededor de 40 millas de distancia. No les pareció descabellado el poder llegar hasta Fenice y salvarse de un invierno miserable en Buenos Puertos. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros nos vamos a dar cuenta también de algo muy importante, que esto lo estaremos revisando en el versículo 21 de este capítulo. Sin embargo, fallaron al no considerar el sabio consejo de Pablo, que terminó siendo además profético, porque la situación se complicó muchísimo. En esto vemos que la navegación va a ser con perjuicio, con pérdida, no solamente de la nave, sino también de las personas, si es que ellos seguían con este viaje. Entonces ellos debieron haber escuchado a Pablo y sobre todo, como decía en este versículo 21, Pablo propiamente les recuerda y les dice que si me hubieran oído no hubiera pasado absolutamente nada de esto, pero ya era tarde. El asunto era que no le obedecieron o no escucharon la sugerencia de Pablo. Más adelante, los versículos del 13 al 16, vemos que el tormentoso viaje de Buenos Puertos a Malta, otro trayecto que ellos realizan,
¿no es cierto?, allí se produce algo más peligroso aún. Se tiene un buen comienzo en Creta, pero rápidamente la nave encuentra grandes dificultades en una tormenta. Y esto precisamente era porque soplaba una brisa del sur, unos vientos que parecían favorables aparentemente o al inicio. Y es por eso que ellos zarparon para buenos puertos. Pero justo pasando Creta, los vientos se volvieron extremadamente peligrosos. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento era tan temido por todos aquellos marineros de esa época porque tenía un poder destructivo y eran incapaces de navegar con ese viento. Era imposible seguir con ese viento huracanado que era extremadamente peligroso. Entonces, lo que pudieron hacer fue dejarse llevar. Mire, y es aquí donde nosotros vamos a hacer un análisis de la situación por la que estaba atravesando Pablo y sus amigos. El hecho era de que había un propósito de Dios para Pablo, y esto era que él tenía que viajar a Roma. Y nosotros creeríamos que si era el propósito de Dios, si estaba en los planes de Dios, no debía suceder ninguna de estas cosas, no debía existir tormentas, no debía haber vientos huracanados, no debía haber problemas. Pero sabe que es importante considerar que a pesar de estar en el propósito, en los planes de Dios, nosotros no somos libres de que podamos encontrarnos en el camino con varias dificultades, con varios problemas. Lo importante acá es cómo nosotros tomamos esos problemas, cómo nosotros estamos viendo de qué se trata o qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mientras que sabemos también que en esa embarcación existían muchísimas personas que no creían en Dios, muchísimas personas que ignoraban la existencia de Dios. Entonces, esto hace la diferencia, en donde vamos a ver más adelante también qué es lo que pasaba con esas personas y qué es lo que sucede con aquellas personas como Pablo, Lucas, que estaban en ese lugar, que creían en Dios y sabían que Dios siempre tiene un propósito a pesar de las dificultades. Entonces, con dificultad pudimos recoger el esquife. Mire, aquí nosotros vamos a ver cómo Lucas, el doctor Lucas, hace hincapié en esta frase porque se considera que el esfinge, que era una balsa, ¿no es cierto?, que normalmente lo remolcaban detrás del barco, pero era llevado a bordo cuando había mal clima. Así que lo recogieron. Y al mencionar esto que lo recogieron, ¿qué es lo que significa? Que Lucas, como mencionaba, ¿no es cierto?, literalmente él también estuvo obligado a ayudar tirando de las cuerdas, subiendo el esquife a la embarcación. Entonces, esto también nos muestra de que no era simplemente un viento huracanado, era una tormenta, era algo muy, muy peligroso, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, en este trayecto de Buenos Puertos a Malta, vemos más adelante los versículos 17 al 19, las medidas que se tomaron para salvar la nave. Era muy importante en esta ocasión, ¿no es cierto?, ya que estaban en la tormenta, en medio de la tormenta. Ellos tenían que buscar la manera de no perder la embarcación, de que ésta no se hunda. Entonces usaron de refuerzos para ceñir la nave. Esta era una medida normal en la emergencia que ellos estaban teniendo. Ayudaba a prevenir que la nave fuera destruida en la tormenta. Esto implica que tenían que
direccionar, tenían que acomodar las velas para que el viento no pegue completamente en una forma directa. Es algo que los marineros conocían de todo esto. Pero adicional a esta situación, también ellos dicen que arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esto implica que una de las medidas también que ellos toman en medio de esta situación, por el miedo de estrellarse en la Sirte, un área infame, llena de naves destrozadas en la costa del África del Norte. Era un sitio donde había montículos de arena que en la tormenta estos se movían, o el viento huracanado llevaba contra estos montículos de arena y los barcos quedaban en ese lugar. Entonces, para evitar todo esto, ¿no es cierto?, dice que ellos arriaron las velas, quitaron las velas para de esa manera dejarse llevar. Dice acá, los hizo dejarse llevar por el viento y renunciar a la esperanza de poder controlar el barco en la tormenta. Queremos también aquí nosotros darnos cuenta de que esto influye para manifestar el mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cierto es que no somos marineros, tal vez nosotros no conocemos de todos estos términos que se utilizan, pero en la realidad también pasamos nosotros tormentas, tal vez pasamos dificultades, y dentro de eso también hay que tomar medidas para evitar justamente situaciones más difíciles en medio de la tormenta en la que estamos atravesando. Entonces es preciso que nosotros reaccionemos de la mejor manera posible. Otra de las medidas que se toman para salvar a la nave dice que empezaron a alijar. Esto significa que arrojaron los aparejos de la nave. Estos fueron las últimas cosas que hicieron para salvar la nave. Primero, tirar la carga por el exceso de peso que éste tenía. Después, el equipo, hasta el equipo del barco. Pero aún así, el barco continuó siendo impulsado por el viento durante muchos días. Este es otro mensaje que Dios nos está dando. Que hay ocasiones que cuando estamos en medio de esa tormenta, nosotros lo que tenemos que hacer es alijar, aliviar, mejorar nuestra vida, arrojando todo aquello que puede estar estorbando, para que nosotros podamos salir ilesos de esta tormenta, para que nosotros nos demos cuenta que hay muchas cosas que en realidad no necesitamos. Es mejor entonces arrojarlas para salvar nuestra vida. Y es así como nosotros tenemos que arrojar muchas cosas aún para salvar nuestra alma. Más adelante vemos en el versículo 20 la desesperanza de la tripulación y de los pasajeros. Dadas las circunstancias y por el tiempo transcurrido, por la fuerza de la naturaleza, por la fuerza de esos vientos huracanados, ellos estaban desesperándose. Y dice este enunciado: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Mire, no era simplemente un atardecer, no era simplemente un día, eran varios días. Y en medio de ese mar abierto solo se podía navegar con el sol o las estrellas. Al no existir esto, ellos estaban totalmente perdidos. Y es por eso que viene esa desesperanza. Entonces, muchos días en esta tormenta provocaron que la tripulación comenzara a sentir desesperación. La gran tempestad los llevó a ciegas al oeste, a través del Mediterráneo. Mire, esto es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer cuando no tenemos dirección, cuando nosotros no sabemos a dónde dirigirnos. Nos dejamos llevar. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchas personas se están dejando llevar por la corriente del mundo, sin dirección, sin rumbo. Es hasta aquí
donde llegamos con nuestro estudio bíblico y continuaremos la próxima semana. Bendiciones.